Yo le pedí antes de comenzar la conversación a doña María Kodama que fuera gentil y leyera un poema que yo admiro profundamente, el que más me gusta de este autor extraordinario, que se llama Ajedrez. ¿Cómo no? Ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian los colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas: torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Borges ha sido siempre considerado, sobre todo por quienes lo ven en su dimensión universal, como un escritor universal muy poco próximo a lo que podría ser el costumbrismo, y probablemente no hay nada que sea más falso que eso. En ese universo que Borges decía que se inventaba de la Argentina, que se inventaba de Buenos Aires, de aquel hombre de la esquina rosada, que se inventaba de lo criollo. ¿Cómo era posible que un hombre pudiera inventarse con esa precisión tan increíble de sentimientos? Buscaba ciertas palabras criollas en el diccionario, ¿verdad? Bueno, cuando él volvió de Europa, era eso. Ahora, no hay que olvidar, en primer lugar, que toda esa especie de mote, de extranjerizante, fue puesta en determinado momento por razones políticas, más que literarias o reales. Yo tuve que luchar muchísimo con eso cuando comencé a dar las conferencias después que Borges murió. Y siempre encontraba en las universidades, en el exterior, un estudiante o una persona que me decía: soy argentino, Borges es extranjerizante. Entonces yo, con infinita paciencia, trataba de explicarle que, por ejemplo, si era España o si era Francia, los franceses no lo consideraban jamás un autor francés. Para ellos Borges era un autor argentino. Porque Borges era esencialmente argentino, y por eso él dice que luego dejó de usar ese diccionario, porque él se dio cuenta que ser esencialmente de algo, de un país o de alguien, no es tener como los rictus, los clichés, los tics que corresponden a lo que los otros esperan de eso. Es mucho más complejo. Hay que trabajar todo eso, hay que decantar todo eso y hay que sacarlo de uno de otra manera, que es lo que él logró. No solamente con lo argentino, sino también con todas las teorías filosóficas y, digamos, también con la ciencia. Por ejemplo, ahora en Buenos Aires ha comenzado un seminario que hemos organizado con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y la Facultad de Ciencias Exactas, donde científicos toman cuentos de Borges y los analizan desde su perspectiva. Y algunos de ellos consideran que Borges, como Julio Verne, fue un precursor, porque los descubrimientos que hizo después la rama de la ciencia a la que pertenecen están ya dados en cuentos de Borges de los años 40, por ejemplo. Entonces eso es muy interesante. O sea, Borges era un ser mucho más complejo, todos somos complejos, pero él mucho más que todos. Entonces yo creo que nadie fue más esencialmente argentino que él. Y yo creo que todos los argentinos tendríamos que estar orgullosos. En esto no soy dama periodo hegeliana, porque debiera decir lo contrario, de que el nivel de inteligencia en el exterior se mide por Borges, de la inteligencia argentina en el exterior se mide por él. Y entonces yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no es cierto? Es fundamental, es fundamental. Y creo yo que su obra es una obra, porque no nos olvidemos, Borges nació en el último año del siglo pasado. Borges fue criado por seres que pertenecían a otro siglo. Entonces, seres que fueron infundiéndole toda esa, digamos, imagen de sus antepasados por el lado de la familia de su madre, que habían colonizado, que habían venido a conquistar y que habían venido después a libertar estas tierras.
Entonces, todo eso no necesitaba palabras de campo, porque todo eso lo había tenido desde su más tierna infancia. Como por ejemplo la obra de él también está enormemente influida por los relatos que su abuela inglesa había vivido en la frontera con el indio, en Junín. Entonces todo eso se va tramando, pero no a partir de algo racional, sino que se va tramando sin darse él cuenta que se está tramando todo eso dentro de él, para dar después esa obra maravillosa y para dar, por suerte, a través de su inteligencia, el cortar con buscar en un diccionario términos de campo, que eso hubiera sido terrible, se hubiera quedado ahí. En su propia forma de contar las cosas, y siempre con una especie de desvalorización de su propio conocimiento y de su propio saber, decía que era increíble lo poco que conocía Buenos Aires, era increíble las pocas calles que había recorrido, y que detrás de las lanzas de su verja había un mundo, el de Stevenson, el de Conrad, sí, y al otro lado había otro mundo. Sí, sí. ¿No es verdad? Lo que marca una diferencia fundamental con los prejuicios del nacionalismo y del compromiso que obsesionaron tanto, no solamente a esta época, sino incluso desde los contemporáneos de Borges. Sí, sí. ¿Es tan cierto aquello de que él podía escribir sobre Buenos Aires y sobre esa Argentina solamente de oídas? No, yo creo que no. Borges, según me contaba, salía muchísimo con Néstor Ibarra, que fue uno de sus traductores a la lengua francesa, y también, por ejemplo, con Peirú y con Mastronardi, dos escritores que murieron antes que Borges, y salían a caminar por barrios apartados. A él le encantaba caminar. Entonces, todos esos arrabales, todos esos barrios, él los conoció, digamos, no posiblemente en una vida activa de compadrito, puesto que no lo era, pero sí en lo que respecta a moverse dentro de ese ámbito, ¿no es cierto? Además, él en Europa había llevado una vida bastante bohemia, o sea, no era tan así, porque también hay que hacer una diferencia. Es decir, cuando un escritor dice algo, como en este caso él, eso es la verdad y no es la verdad, es la biografía y no es la biografía, porque si no sería otra historia, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de él es cierto que su universo estaba cerrado, digamos, de algún modo por esa verja, pero como su universo intelectual, es decir, lo que él aprendía, bueno, eran los libros que yo tengo ahora, de filosofía, de religiones, y en esos libros él aprendió a pensar, y él aprendió, digamos, la tolerancia, y aprendió a comprender distintas formas de pensamiento. Entonces, eso era cierto, pero junto con eso era cierto, digamos, las espadas cruzadas en el living, todas las historias contra Rosas de su familia, que era unitaria, todos los relatos de su abuela con el indio, y todo ese mundo que él pudo entrever en sus caminatas nocturnas con sus amigos, y como él me decía, lo que él llegó a ver, que era antes el tango era una música, un baile que no bailaban mujeres. Él me decía que ni siquiera una mujer, digamos, una prostituta, bailaba el tango, porque era otra cosa, eso era una cosa como una ofensa, era un monstruoso. Entonces él alcanzó a ver a los hombres que bailaban juntos el tango, tocándose las palmas de las manos, y eso él alcanzó a verlo en una esquina de Buenos Aires. Entonces, no lo vivió, si por vivir entendemos haber compartido ese mundo, pero sí lo vio, lo sintió, y con un tipo de sensibilidad así, esos datos fueron suficientes. Usted menciona un detalle a propósito del tango. ¿Es verdad aquello de que el tango no le gustaba y amaba la milonga? Yo creo que en el fondo sí le gustaba el tango y finalmente... No le gustaba el tango. A él lo que le gustaba era el tango, como él me decía, de la Guardia Vieja. Es decir, el tango que se tocaba solo con instrumentos. Él consideraba que el tango con letra, el tango canción, eso... él no lo soportaba. Sí, él quería, digamos, yo no entiendo, pero bueno, a él le gustaba lo que era el tango de la Guardia Vieja, de principios de siglo, antes de, o ese tango que tenía, como él decía, las letras pícaras. Él decía las letras pícaras, de doble sentido, y por eso le gustaba mucho la milonga, porque las milongas en general son así rápidas y las letras de doble sentido. Entonces eso lo divertía.
pero no el tango, canción y todo eso, no. Menciona en esa conversación con Sábato que lo invitaron a escuchar a Astor Piazzolla y a la mitad de la interpretación dijo, bueno, yo me voy porque creí que aquí me habían invitado a escuchar tango. Claro, porque él tenía, digamos, como fijo ese recuerdo, ¿no es cierto?, de ese tango que él había escuchado cuando era chico, antes de partir a Europa, y que le había quedado como algo muy fuerte, y que no podía aceptar ese otro tipo de tango, ¿no? Con letras lloronas, como él decía, qué terribles. El tema de la ceguera tiene que marcar la vida de una persona. ¿Cómo ve usted la influencia de la pérdida de visión de Borges? ¿A qué edad es que él perdió la visión y qué representó eso en su creación literaria? No, yo creo que, digamos, la visión para poder escribir, como él mismo, y para poder leer, digamos, como él mismo lo dice, la pierde cuando, o digamos, él marca eso como un hito, cuando lo nombran director de la Biblioteca Nacional después de la Revolución Libertadora. 1955. Exacto, eso es lo que él fija como un hito, ¿no es cierto?, Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Bueno, entonces eso es lo que él fija como hito. Ahora, él pudo manejarse mucho tiempo más solo por la calle, digamos, sí, porque eso era una cosa como muy lenta. Pero a él era extraordinario, porque yo creo, porque él siempre decía que él no era un hombre de acción, pero yo creo que sí que lo era, ¿no? ¿Y cómo? Lo que pasa es que las circunstancias de su vida lo llevaron a otra historia, pero pienso que sí que él era un hombre de acción, porque era una persona fascinante por la forma en que él luchaba con la adversidad, ¿no es cierto? O con las cosas que no podían modificarse. Era una cosa de una inteligencia extraordinaria, pero que no solamente es la inteligencia, sino es todo el temple interior y el trabajo de toda una vida con respecto a ese ser interior para poder lograr eso. Por ejemplo, cuando él quedó ciego, decidió que iba a empezar el estudio serio, digamos, del anglosajón, del islandés, de otras lenguas. Nunca yo oí una queja de él, nunca. Decir, pero caramba, pero yo podría ver, pero qué va... Jamás escuché que él se quejara. A veces decía, bueno, claro, si yo viera no estaría fastidiando tanto a la gente que viene o a usted para hacer esto. Pero quiero decir, no era por él, sino más bien por los otros. Y cuando él supo que iba a morir, bueno, él dijo, bueno, nos vamos, todo esto tiene que ser una cosa serena, yo no quiero shows a mi alrededor, yo quiero morir en el lugar que quiero, en serenidad, con dignidad, y bueno, nos vamos, y usted no dice una palabra, y nos vamos, él tenía que hacer una gira antes, y cuando llegamos a Ginebra empezamos a buscar un profesor que nos enseñara japonés, pero no había, es decir, había un instituto, pero teníamos que ir y hacía frío, bueno, una historia no se podía, y entonces comenzamos a estudiar árabe. Es increíble, con un profesor de egipcio de Alejandría. Entonces es decir, y él dijo, bueno, no se habla más del tema, la vida normal. Es extraordinario un ser que toma eso así. Además, él no tenía miedo a la muerte, él lo tenía eso como muy asumido, como muy trabajado. Entonces, bueno, fue realmente una lección extraordinaria, ¿no? ¿Cómo trabajaba en la lectura y en la escritura? ¿Qué papel jugaba usted en ello? Bueno, la lectura, yo y muchas personas que le leían también, le leía, por ejemplo, eso dependía si él estaba preparando conferencias, era cierto tipo de lecturas, si él quería solamente el placer era otro, y si él quería por ahí buscar datos para algo que estaba por escribir era otro. Permítame, ¿amaba su voz? Parece que sí. Sí, parece que sí, porque decía que era una voz así muy suave y delicada. Sí, le gustaba mucho. Y bueno, y con él aprendí muchísimo, sobre todo de literatura inglesa, porque cuando yo leía algo, él me decía, lea de nuevo ese párrafo, preste atención a esos adjetivos, mire eso, cómo acompaña el sustantivo.
escucha el ritmo de toda la oración. Entonces eran como lecciones, ¿no?, de escritura al mismo tiempo y de una sensibilidad que siente en los otros eso que él da a través de su obra, ¿no es cierto? ¿Y en la escritura? Y en la escritura era complejo, porque él, por ejemplo, como él decía, muchos de sus cuentos salían de sueños que él tenía. Sueños que podían ser pesadillas o que podían ser sueños. Entonces él tomaba baños de inmersión por las mañanas y ahí él pensaba eso que había soñado. Y después seguía pensándolo hasta encontrar si eso iba a ser un poema o si iba a ser un cuento. Una vez que encontraba la forma, recién empezaba a dictarlo, ¿no? Así que era muy lindo porque él además tenía un gesto cuando él dictaba o cuando él estaba creando o cuando él estaba meditando algo, que era levantar la cabeza y cerrar muy fuerte los ojos. Eso era una cosa, yo ya sabía que él estaba algo en su cabeza y que me iba a dictar algo, entonces yo permanecía en silencio. Y de pronto, si yo veía que él empezaba a hacer con el dedo así en el aire, pensaba, va a empezar un poema. Y bueno, y efectivamente, ¿no? Entonces decía, bueno, si tiene papel, pues entonces escribimos. ¿Dictaba y usted lo grababa? ¿Se grababan esos dictados? Él jamás, una sola vez admitió sentarse frente a un televisor, que fue cuando el hombre caminó por la luna. No había televisión, ni radio, ni leía diarios, nada. ¿Ni le gustaba que lo grabase? Nada. ¿Usted tomaba apuntes y manuscritos? Sí, ¿No escribía con máquina de escribir? Después, la última versión, lógicamente, para entregarla al editor, eso sí. Pero lo que él hacía era un cambio constante. Es decir, la obra de Borges es como un río, porque cuando él acepta hacer la obra completa en los años 70, que el editor se lo propone, y como él dice, es una falacia porque no hay obra completa si estoy vivo o quieren sacarme de encima y darme por terminado acá. Se reía mucho con todo eso, tenía un enorme sentido del humor. Entonces él acepta hacer la obra completa, comillas, digámosle así, para poder corregir de nuevo toda la obra. Entonces hay versiones infinitas, hay poemas que son otros poemas, cuando uno va hacia atrás en el tiempo y va descubriendo todos los cambios que él iba haciendo. Entonces él primero lo pensaba y hacía 100 cambios en un borrador, luego lo publicaba en un diario, luego del diario al libro también sufría cambios, eso, de una edición a otra, cambios. Entonces ahora la Fundación está tratando con un enorme esfuerzo de ver si en algún momento podemos publicar la obra con variantes de texto, porque eso, digamos, para un estudioso es extraordinario y para un escritor es una lección de estilo, porque muestra de qué manera él talló, digamos, las facetas de ese brillante que es la obra completa, ¿no? De modo que los manuscritos de Borges son los manuscritos de María Kodama. Parece que sí, que algunos de esos manuscritos sí son manuscritos. Otro de los temas, usted ha mencionado esa decisión de dónde morir y de cómo morir, que generó obviamente en un continente nacionalista, ultranza como el nuestro, no solamente la Argentina, como si fuera una traición, como si fuera una negación. ¿Qué sentimiento tenía en esa relación? Porque él lo sabía, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que yo creo, digamos, que concretamente yo nunca imaginé que le hubiera podido perturbar tanto a él algo que había sucedido en la Argentina. Yo realmente nunca imaginé eso. Había un doctor que era candidato a presidente durante muchos años que se llamaba Balbín. Este señor se enfermó. Y entonces parece que una revista pagó a la enfermera de terapia intensiva para sacarle fotos. Y esas fotos empapelaron la ciudad de Buenos Aires. Sale el hijo, ve eso, su padre semidesnudo, lleno de tubos. A usted, a él, a mí, a nadie puede gustarle una cosa así. Es monstruoso eso. Bueno, se enteró todo Buenos Aires porque era el escándalo de ese momento, ¿no es cierto? No solamente leyera o usted no leyera los diarios, era la gente indignada y eran las calles empapeladas. Entonces, cuando vamos a Ginebra,
Yo trato, porque yo pensé, bueno, a lo mejor lo dice, entonces traté de que él se sintiera seguro de que él podía volver si quería, que se podía fletar un avión tipo la Cruz Roja, que todos los países que lo habían condecorado poniendo nada podían ayudar a eso, que iban a estar encantados. Lo que yo quería era que su decisión no fuera engendrada por el temor de que algo pudiera pasarle en el vuelo, ¿no es cierto? Bueno, hablé con el médico, le expliqué todo eso y me acuerdo que fue una cosa increíble porque cuando el médico se va, vamos a cenar, a comer, cenar como dicen en España, y él me dijo: María, usted me quiere muchísimo, usted no puede querer ver mi agonía empapelando las calles de la ciudad, usted no puede querer ver a los periodistas grabando mi último suspiro para vender después eso en una cassette. Yo me quedo acá, yo quiero quedarme acá, porque esto para mí, usted sabe todo lo que significó en mi vida. No es contra otra cosa que yo lo hago. Y eso es lo que él decía siempre. ¿Por qué uno tiene que aceptar algo en contra de otra cosa? Como él me decía, yo soy argentino, yo hice toda mi obra allí, pudiendo haberse ido, habiendo pasado momentos difíciles de su vida, con posibilidades que le ofrecían las universidades del mundo para que fuera, ¿no es cierto? Y como él dijo, yo soy argentino, yo di mi obra ahí y eso queda para siempre unido a la Argentina, pero yo soy yo y yo tengo que morir y quedar y hacer lo que yo quiero conmigo, porque si no, ¿en qué me convierto? Y bueno, y yo respeté eso y por respetar eso después tuve toda esa historia bizantina. A propósito de esa supuesta universalidad de Borges, digo supuesta no en el sentido de que lo sea, sino en contra de que usted acaba de mencionar, él conocía las lenguas. Sí. Admiraba el alemán como una lengua perfecta y decía que el español no lo era en el sentido de construcción. Acabo de leer hace unos minutos prácticamente que si alguien hace una hermosa frase en castellano se le puede dar mucho más crédito que si la hace en inglés, porque en inglés sale por sí, por la propia construcción del lenguaje. El lenguaje. Y también un cambio de opinión en relación al Quijote y a Cervantes, que siempre se le reputó de decir: ¿y por qué usted mira de menos a Cervantes? Su gran admirado era Quevedo. Daba la impresión de que él tenía una cierta percepción: me hubiera gustado nacer en otra lengua. Bueno, no, él, ¿cómo puedo decir? Sí, yo creo que eso es humano, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos una cosa y queremos otra, eso también siempre es también humano. Pero lo que yo creo importante es que él hubiera podido escribir en inglés, puesto que esos poemas, esos dos poemas ingleses son realmente maravillosos. Él daba sus conferencias en inglés, o sea, él hubiera podido elegir esa lengua si hubiese querido, no había ningún impedimento. Pero como él decía, y lo dice creo que en un poema también maravilloso, él sintió que su destino era la lengua castellana, con todas las cosas que él podía sentir, que lo trababan, que era como torpe en algunas cosas, pero él hizo de esa lengua castellana otra historia. Y eso es lo que eso es lo maravilloso. Es decir, lo maravilloso yo creo es ver cómo desde España, y también muy, muy generoso desde el punto de vista de España, de su reconocimiento, las dos grandes revoluciones que se producen literariamente dentro de la lengua española vienen de América, que es Rubén Darío con el modernismo y Borges con esa vuelta de todo lo que es fundamentalmente la prosa española. Hay una prosa española antes de Borges y después de Borges. ¿Se peleaba con el castellano? No, yo creo que lo había supido. Lo aceptaba. Habían dicho al ir al intermedio, la gran pregunta, la presunción de que la obra magna de un escritor es la novela, que es en la novela en que uno encuentra la realización, y Borges nunca escribió una novela. No. Entonces queda la pregunta, nunca se propuso hacerlo, se negó explícitamente a hacerlo, creía en el cuento como Poe, que es esa cosa absolutamente perfecta por su intensidad y por su tamaño. Sí, Borges era un perfeccionista, además que yo lo diga, él mismo se esmeraba en hacerlo saber.
Y entonces, como él me decía, María, una novela no puede mantener la atención, porque a través de 1000 páginas, de 1500, aparecen almohadoncitos, comidas, déjeuner sur l'herbe, cosas así, que usted va llenando. Entonces, lo que es una tensión, por supuesto, se va aflojando. Para él, las formas de la literatura eran la poesía y el cuento, porque allí, como él decía, se ve como el que sabe. Es decir, es como una flecha disparada al blanco. Si está tensada, bien tensado el arco, la flecha llega, si no, no hay forma de que eso se salve. En cambio, una novela ofrece más puntos de salvación, digamos. Pero bueno, a él no lo intentó. No le gustaba. Obviamente, y llegamos al final de la conversación, usted tiene sus momentos íntimos y personales con Jorge Luis Borges hoy. ¿Escoge algún libro en particular? ¿Escoge al poeta? ¿Escoge al cuentista? ¿Escoge al filósofo? Eso depende de mi estado de ánimo. A veces leo cuentos, releo, mejor dicho, cuentos de él, y a veces poesía y a veces ensayos. Más poesía y cuentos que ensayos. Sí, porque lo siento como más cerca. ¿Qué es lo que usted entiende de su futuro? ¿Su futuro es Borges? Yo no sé si mi futuro es Borges, yo sé que mi alma es Borges, eso es lo que yo siento, ¿no? Es decir, yo creo que he tenido el privilegio de compartir mi vida con un ser así mágico, maravilloso. Y entonces, bueno, yo no sé si hablar de futuro, de pasado, de presente, es decir, es algo que es como la mitad de mi alma, o sea que yo no puedo pensar en el futuro, en el presente, en el pasado, porque es como un todo dentro de mí misma. ¿Ha resuelto el problema de la soledad? Yo nunca me sentí sola. Además, a mí me encanta estar sola, porque siempre estoy inventando cosas, creando. Así que, yo no, lo que extraño, por supuesto, es toda esa cosa de compinches, de diversión que teníamos con Borges, o naturalmente nunca más, ¿no es cierto? Y hay cosas que nunca más hice, por ejemplo, sacar fotografías. Yo creía que a mí me gustaba sacar fotografías y de pronto un amigo mío me dijo, no, a vos te gustaba sacarle a Borges, tengo cientos y cientos de fotos que saqué a Borges. Y me decían, no, a vos te gustaba sacarle a Borges, desde que Borges murió nunca más tomaste tu cámara, y es cierto, yo no me había dado cuenta. María Kodama, muchísimas gracias, de verdad. De verdad, porque más allá de una conversación sobre Borges, más allá de una conversación sobre literatura y sobre un hombre de su talla, nos hemos encontrado con la profundidad, la intensidad y el amor de una mujer. Y esto me parece extraordinario como una lección de cómo entender la relación de pareja, independientemente de si esa pareja se llama o no Jorge Luis Borges. Gracias por ello y a ustedes, como siempre, por seguirnos. Buenas noches.